La mayoría de los directivos están tirando el dinero. Van a podcast, hablan durante 1 hora, se sienten importantes porque su madre los vio en LinkedIn, pero cuando el CFO pregunta ¿cuánto dinero nos trajo esa entrevista?, la respuesta es un silencio sepulcral. Ir a un podcast por branding es una excusa para gente que no sabe medir. Si no puedes traquear el impacto de tu autoridad, no tienes una estrategia, tienes un hobby caro. En este vídeo te voy a enseñar el sistema exacto que utilizamos en nuestra agencia para que cada aparición de un directivo sea una máquina de datos y ventas trazables. Si te quedas hasta el final, entenderás por qué el miedo a no saber si funciona es lo que está matando tu ROI. El mayor miedo de un alto ejecutivo no es hablar en público, es invertir 10 horas en preparación y grabación para que el resultado sea nada, 0 leads, 0 impacto en el pipeline. Eso es lo que pasa cuando dejas la atribución al azar. Hoy vamos a romper esa incertidumbre. Vamos a usar la ciencia de datos aplicada al podcast marketing, porque lo que no son cuentas son cuentos. Y si no puedes escalar tu autoridad, tu competencia lo hará por ti. Deja de mirar las visualizaciones, son métricas de vanidad. A un CEO no le tiene que importar si 10.000 personas vieron el clip si ninguna de ellas toma decisiones de compra. El valor real está en la intención de búsqueda. El 80% de las ventas B2B ocurren después de que el cliente haya consumido contenido de autoridad de forma pasiva. Si buscas fama, te digo, vete a TikTok. Si buscas negocio, quédate aquí para aprender a traquear. El primer método es el más sencillo y el que el 90% de las empresas olvidan. Se llama atribución declarada. En tu CRM, ya sea HubSpot, Salesforce o un simple formulario en Typeform, debes tener la pregunta obligatoria. ¿Cómo nos conociste? No des opciones cerradas de redes sociales o anuncios. Deja un campo abierto. Te sorprenderás al ver cuántos leads dicen escuché a vuestro CEO en el podcast de X. Este es el dato más puro. Es el lead confirmando que tu autoridad fue el disparador de la confianza. ¿Sabes por qué los podcasts cierran tratos que los anuncios no pueden? Porque en un podcast no estás vendiendo, estás educando. Estás 45 minutos en el oído de tu cliente ideal. Eso genera una transferencia de autoridad instantánea. Porque el podcast no es el cierre, es el lubricante que acelera todo el ciclo de ventas. La pregunta aquí no es si el podcast funciona, es si tu proceso de venta está listo para recibir esos leads. En el segundo método, el control total. No mandes a la gente a tu web normal y corriente. Eso es un agujero negro de datos. Tienes que crear una landing page específica para cada podcast. Puedes ofrecer un recurso gratuito en esa página, un PDF, una auditoría, algo que solo los oyentes de ese episodio tengan. Esto te da un CPL, un coste por lead, exacto para cada aparición. Si sabes que ese podcast te costó X y te trajo Y leads calificados, ya tienes una métrica financiera real. Te digo que estás perdiendo el 50% de tus leads por enviar a la gente a tu página web principal. Cuando un oyente escucha a un directivo, quiere continuidad. Si va a tu web y ve un mensaje genérico, la conexión se rompe. Necesita una landing que diga, hola oyentes de X Podcast, aquí tenéis lo que prometí. Personalización igual a conversión. Deja de ser genérico si quieres resultados específicos. Ahora, el tercer método. Aquí es donde nos ponemos serios. Si no tienes una landing page especial, como te he comentado antes, tienes que usar los parámetros UTM. Esto es obligatorio que salga en la descripción del podcast y en el primer comentario fijado, el link. Y por supuesto no le des el link de tu web sin más. Les tienes que dar el link con la UTM para que puedas traquearlo. Por ejemplo, imagina tu URL, pues seguido tienes que poner UTM/source igual al nombre del podcast. Ahora, cuando ese oyente haga clic desde su móvil en la descripción del episodio, entrará en tu web y Google Analytics o HubSpot lo marcarán de por vida. Aunque no compre hoy, si vuelve dentro de 30 días, sabrás que su primer contacto fue ese podcast. Eso es la atribución multicanal de verdad. Mucha gente escucha el podcast, pero hace clic en el enlace de la descripción. Y si ese enlace no tiene UTMs, ese tráfico se pierde en el pozo del tráfico directo.
Por lo tanto, etiqueta cada aparición. Así sabrás qué hosts de podcast te traen curiosos y cuáles te traen compradores. Sin UTMs te digo, estás haciendo caridad, no marketing. Pero, ¿qué pasa si no hacen clic y simplemente te buscan después? Pues aquí aplicas lo que yo llamo el tracking humano. No ofrezcas un código de descuento. Si eres una agencia, ofrece una prioridad de auditoría. Por ejemplo, dile a nuestro equipo que vienes de parte de X Podcast y te saltarás la lista de espera. Pues esto obliga al prospecto a mencionar la fuente en la primera llamada de ventas y tu equipo de ventas debe estar entrenado para anotar esto en el CRM. Esto no es tecnología, esto es el proceso operativo que debe de seguir una empresa. Es convertir tu fuerza de ventas en tu mejor herramienta analítica. Si eres un directivo, nunca des un descuento en un podcast. Los descuentos devaluarán tu autoridad. En lugar de bajar el precio, sube el valor o la exclusividad. Ofrece, por ejemplo, acceso directo, una consultoría privada o un recurso que no esté en la web. El cliente de high ticket, como le llaman, no busca ahorrar 50 euros. Busca ganar tiempo o estatus, o rapidez, lo que sea. Es que aquí lo que la gente no entiende es que hay que vender exclusividad, no rebajas. Y ahora, finalmente, el último método que voy a compartir contigo es el retargeting. Si alguien visita la landing page específica del podcast pero no convierte, ponles un anuncio personalizado. Vimos que te gustó la entrevista en X Podcast. Aquí tienes más información de cómo ayudamos a empresas como la tuya. Y ya está. Esto lo que hace es cerrar el círculo. Usas la autoridad del podcast para calentar a la audiencia y luego el paid media para cerrar. Eso es lo que yo llamo también marketing de precisión. No estás disparando al aire y esperas que caiga un pato, porque un lead de podcast vale por 10 leads de Facebook Ads. El lead que viene de un podcast ya conoce tu filosofía, tus valores y tu metodología. El ciclo de venta se reduce a la mitad porque la objeción de ¿quién narices es este tío? Ya ha sido eliminada, ya está resuelta. La calidad sobre la cantidad siempre. Y te digo, mide el cierre de ventas, no el volumen de leads. Solo decirte así por último, que un anuncio desaparece cuando dejas de pagar. Sin embargo, un podcast es eterno. Las apariciones en podcast son como activos inmobiliarios digitales. Siguen trabajando para ti 2, 3 y 5 años después de haberlos grabado. Es interés compuesto aplicado a tu marca personal. Tienes que construir activos y no solo campañas. Quédate en que llevar a un directivo a un podcast sin un sistema de tracking es una negligencia financiera. Pero cuando lo haces bien, cuando mides la atribución declarada, las vanities URLs y el impacto en el tráfico orgánico, te das cuenta de que el podcast marketing es el canal más rentable del siglo XXI. En nuestra agencia no solo conseguimos que los directivos hablen en los podcasts más importantes, sino que conseguimos que sus palabras se traduzcan en datos y facturación, lo importante. Si quieres que te llevemos tu autoridad al siguiente nivel y lo más importante, que sepamos exactamente cuánto dinero te está reportando cada minuto de micrófono, haz clic en el enlace de abajo y reserva una consultoría estratégica. Deja de adivinar y empieza a medir. Nos vemos en el próximo episodio. Chao.